7 de la mañana con 3 minutos. Al término de la jornada informativa de ayer, se conoció el resultado de la reunión que convocó el presidente de la República en el Palacio de Carondelet, junto con todos los titulares, autoridades, jerarquías de las diferentes funciones del Estado, para pronunciarse sobre el problema planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se solicite a Ecuador no proceder a la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana en virtud de una pretendida o presunta violación de sus derechos. Las funciones del Estado ayer suscribieron una declaración que básicamente pone hincapié en la necesidad de llevar a cabo una defensa de la legítima voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas el pasado 4 de febrero en referendo y consulta popular, y exigieron respeto a la decisión de la ciudadanía. El documento señala además que los representantes de las funciones del Estado reiteran al país que el pronunciamiento emitido en las urnas el pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad del pueblo, la que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente, y además se comprometen a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado. El documento fue suscrito por el presidente Lenín Moreno, quien encabeza las firmas, junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral Nubia Villasís, el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia María Paulina Aguirre, el presidente de la Función de Transparencia y Control Social Cristian Cruz, el contralor Pablo Celi, el procurador Rafael Parreño, el delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito, y el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y nuestro primer diálogo de la mañana es con Diana Atamaint, como se los habíamos anunciado. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo suena esto del diálogo a sectores cuyos líderes fueron expulsados de la mesa del diálogo durante el gobierno del presidente Rafael Correa? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, nosotros como movimiento indígena y parte de las organizaciones sociales que hemos sido los impulsores, los protagonistas de cambios históricos y contribuyentes del fortalecimiento de la democracia de Ecuador en la construcción de un Estado plurinacional, consideramos que ha sido la herramienta más adecuada para dar un giro importante a una década de persecución política, a una década de privación de pensamiento, de libertad de pensamiento, a una década donde quienes denunciaban actos de corrupción, donde quienes defendían la vida eran perseguidos y encarcelados. Por eso nosotros consideramos que es una herramienta adecuada, que es el camino adecuado que debemos seguir y que es un proceso que hay que seguir construyendo y defendiéndolo para construir ese país que todos añoramos. Antes de seguir con el presente, recordamos todos que usted estuvo en Montecristi. No estuve en Montecristi, yo fui asambleísta en la primera Asamblea Nacional. En la primera Asamblea Nacional. Bien, que me corrige. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Dónde terminó la posibilidad de mantener esa adhesión a lo que en ese momento era el proceso de la Revolución Ciudadana? Las organizaciones sociales, las mujeres, jóvenes, ambientalistas, maestros, jubilados, jóvenes que aspiraban a construir un nuevo Ecuador, apostamos por una constituyente en la que se redactara una nueva constitución que recogiese todas esas aspiraciones, donde podamos construir este país como ya lo hemos reconocido como un Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo,
ya en la construcción misma de esta nueva Constitución se pudo advertir que aquellos derechos que estaban rezagados históricamente, como es la consulta previa, libre e informada, pero sobre todo de carácter vinculante, tal como mandan los convenios internacionales, no fue recogido por el Ejecutivo y por los asambleístas de gobierno en ese momento que estaban redactando la Constitución. Desde ese momento nosotros pudimos advertir de que el camino no estaba siguiendo la ruta trazada por las aspiraciones del movimiento indígena y de las organizaciones sociales. Sin embargo, apostamos a votar por esta nueva Constitución y empezamos a ver dificultades ya al terrenalizar esta nueva Constitución a través de las leyes secundarias que tenían que cristalizar estas aspiraciones plasmadas en la nueva Constitución. Volviendo al presente, ¿cuáles son los temas de diálogo que ustedes llevarían a la mesa de conversaciones? Y de hecho, ya han tenido algunas experiencias de contacto en este proceso de diálogo. ¿Cuáles son los temas de fondo? Bueno, primero quiero decir de que luego de que el presidente Lenín Moreno convocó y nos sentamos a la mesa entre iguales, con sinceridad, con frontalidad, a expresar todas nuestras inquietudes, a poner sobre la mesa las demandas que en estos 10 años fueron rezagadas, hemos visto con mucho optimismo de que, como le dije, ese es el camino para ir construyendo este Estado plurinacional. Hemos tenido en este pequeño lapso de tiempo, en este nuevo gobierno, respuestas que es posible responderlas inmediatamente y otras que se están construyendo que deben ser resueltas en el mediano plazo. Estamos conscientes de que hay aspectos que por el rezago histórico que han tenido tomará mucho tiempo, no es posible que ni siquiera en este gobierno lo podamos resolver, puesto de que todos los gobiernos de turno anteriormente no dieron respuesta adecuada y hay que irlo construyendo paso a paso. Pero básicamente, ¿cuáles son estas temáticas? Comencemos por las que tienen respuesta inmediata y las que de hecho ya han sido favorablemente respondidas. Bueno, nosotros tenemos que reconocer de sobremanera la predisposición política, la voluntad, la actitud del presidente en el indulto que dio a algunos compañeros que estaban ya sentenciados que fueron sentenciados por el correísmo en su momento, el proceso de amnistía que de parte del Ejecutivo y de las instancias que le corresponden al Ejecutivo, como es el Ministerio de Justicia, como es la Fiscalía, han sabido entregar toda la información. Sin embargo, todavía esos rezagos del correísmo que quedan no permiten avanzar en estos procesos de diálogo y en los compromisos del gobierno nacional. Sin embargo, ¿a qué rezagos se refiere? Mandos medios, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, estamos muy claros de que la Comisión de Justicia, presidido por correístas que ahora están, inclusive no solo en el caso nuestro, están entorpeciendo procesos de trabajo que le corresponde a la Asamblea Nacional, no dan paso a estos trámites de forma sincera y transparente. Parece que no les interesa este acercamiento del movimiento indígena y las organizaciones sociales con el Ejecutivo. Sin embargo, hay medios, hay otros caminos que hay que proponerlo para dar respuesta inmediata. Ha avanzado sustancialmente el tema de la restitución de la educación intercultural bilingüe a las organizaciones, digamos, al movimiento indígena, y esperamos que ya muy pronto sea posible el cupo para, como cuotas políticas a los pueblos y nacionalidades para jóvenes que ingresen a las universidades. También ha tenido un avance importantísimo, por lo cual nosotros celebramos esto. Sin embargo, temas como la minería, como la extracción petrolera en zonas de alto riesgo, como la cordillera del Cóndor, en el mismo Yasuní, sabemos que son procesos que deben seguir de forma más discutida profundamente para obtener la respuesta que nosotros queremos. Pero la consulta popular del pasado domingo contuvo una pregunta referida precisamente a esto, a la limitación para las actividades mineras y en el caso también del Parque Nacional Yasuní, la reducción de la superficie del territorio que va a ser utilizado con fines extractivos. Nosotros aspirábamos preguntas más contundentes planteadas en la consulta popular. Sin embargo, estamos conscientes que este es solamente un inicio. Lo que se ha consultado ahora al pueblo ecuatoriano no pone fin a los problemas que tenemos en los diferentes ámbitos que hemos sido consultados. Sin embargo, es una ventana, es una posibilidad, es la demostración de tener voluntad política, un compromiso con el país de parte
parte del Ejecutivo para poder iniciar en esos procesos que nosotros hemos venido demandando. Nosotros aspiramos que en lo posterior, ojalá sea muy pronto, revisemos las concesiones dadas para la minería metálica que se da en la Amazonía ecuatoriana, así como la extracción petrolera en las zonas frágiles como está en la Amazonía. Nosotros estamos seguros de que podemos avanzar en esa medida para poder defender la vida, defender el agua, que es de todos los ecuatorianos, es de la humanidad, y de esa manera mirar inclusive como una propuesta alternativa a tener una economía que se basa solamente en la explotación de recursos naturales y dar paso a otro sistema económico que es lo que el país necesita y no depender solamente de los recursos naturales que si bien nos dan recursos económicos, sin embargo atentan contra la vida de los seres humanos y sobre todo de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario como es en el Yasuní. ¿Y cuáles son los temas para usted en el mediano y en el largo plazo? Ya en un horizonte, usted decía, las cosas no cambian de la noche a la mañana. ¿Cuál es esa visión de futuro? Bueno, nosotros aspiramos que en el mediano plazo, dentro de estos meses, vayamos dando respuesta ya más efectiva en el tema de educación intercultural bilingüe, como le dije, ya avanzado. Esperamos que ya los procesos se concreten en los próximos meses, los resultados, perdón, se concreten en los próximos meses y podamos dar respuesta a nuestro país. Esperamos con mucha celeridad se dé el trámite al proceso de las amnistías. No podemos pensar que puede haber un diálogo, que puede avanzar un diálogo, no puede haber que se puede fortalecer la democracia mientras tengamos perseguidos políticos dentro de este gobierno que está comprometido en liberar de esto. Entonces nosotros, por ejemplo, esos son los temas que ya se debería dar respuesta. En el tema de territorios también ha avanzado sustancialmente, sin embargo, faltan ya las últimas definiciones para ir dando respuesta inmediata a las organizaciones de base, que eso es lo que han demandado principalmente. Usted piensa, para concluir esta conversación, ¿usted piensa que la postura de las organizaciones indígenas ha cambiado con los años? De alguna manera se han vuelto también más flexibles, porque en el pasado lo que se entendía por diálogo es la contrapartida tiene que aceptar nuestras exigencias y punto. En este momento, ¿hay una posición distinta de parte de ustedes para acceder a una nueva forma de diálogo y de entendimiento? Cuando el diálogo es sincero, cuando el diálogo es frontal, cuando el diálogo no consiste en imponer que solo una de las partes tiene la razón y tiene la posibilidad de ganar en el planteamiento, yo creo que en ese momento nosotros podemos dar apertura. Cuando se da esa posibilidad de conversar, como le digo, de forma frontal, se van solucionando problemas y cediendo posiciones, que es lo que nosotros siempre hemos buscado. No imponer una voluntad, sino llegar a acuerdos luego de debates, inclusive intensos, difíciles. Sabemos que no es llegar a acuerdos, sentarse después de 10 años de afectación de derechos, de afectación de libertades, no es fácil sentarse. Inclusive no teníamos al inicio la confianza suficiente como para creer que un gobierno que viene del mismo partido político de la herencia que nos dejó el anterior, podíamos confiarnos suficientemente y pensar que vamos a tener resultados. Sin embargo, tenemos las respuestas adecuadas, sabemos que podemos madurar eso y lo importante ahora es de que se construyan esos canales de diálogo y que el gobierno advierta que a veces el poner esos canales de diálogo adecuados, que entiendan el proceso de las organizaciones, puede dar viabilidad, más agilidad a los resultados. A veces hay tecnócratas, demasiado tecnócratas, que no entienden el pensamiento de los movimientos sociales, del movimiento indígena, que pueden entorpecer esos procesos. Por eso yo confío y estoy segura que habrá dificultades, no todo será fácil, sin embargo, la voluntad política del gobierno y la predisposición de sacar adelante este país de parte del movimiento indígena sobre la base del diálogo, porque el diálogo no es el fin, sino el camino, vamos a lograr estas aspiraciones que estaban rezagadas hace una década atrás. Gracias por aceptar la invitación a este programa, Diana Atamainte. 7 de la mañana, 17 minutos. Regresamos con una entrevista con César Ricaurte, director de Fundamentos.